Un saludo a los hermanos aquí presentes y a los que están conectados en las redes sociales. Muchas bendiciones para todos. El tema de esta mañana es acerca del pacto. Y vamos a ver conceptos básicos. ¿Cuál es el pacto de Dios? Y para ello quiero empezar leyendo una lectura que se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículo 5, que dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, ¿qué es un pacto? La palabra pacto surge de la palabra hebrea, con cual fue escrito el Antiguo Testamento. La palabra hebrea es berit, y eso se traduce como, obviamente, pacto, pero también como testamento, como contrato, convenio, como una alianza, como un acuerdo entre dos partes. Y lo interesante es que esta palabra berit, que significa pacto, aparece nada más y nada menos que 287 veces en el Antiguo Testamento. Así que es muy importante para Dios el pacto. Ahora, un ejemplo de pacto nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, en un matrimonio. Ahí hay una alianza matrimonial, hay un contrato matrimonial, un pacto matrimonial. Pero también el pacto lo podemos encontrar en un convenio o un acuerdo o un contrato de compra y venta. Y cada parte tiene su responsabilidad, cada parte tiene sus derechos y tiene sus obligaciones. Pero en el caso que nosotros estamos analizando, del tema de esta mañana, vamos a hablar del pacto entre Dios y el hombre. Así que el pacto del cual vamos a hablar tiene características obviamente religiosas, es el concepto bíblico de pacto. Ahora, ¿por qué Dios establece el pacto? ¿Por qué Dios comienza a hacer el pacto entre Él y el hombre? Bueno, para entender por qué el Señor utiliza el pacto para comunicarse con el hombre, tenemos que ir momentáneamente a Génesis, allí donde el Señor, capítulo 2, donde el Señor va al jardín de Edén y se encuentra que Adán y Eva no estaban, porque estaban escondidos. Pero previamente a eso, Dios le había dicho a Adán y Eva: mire, todos estos árboles que están aquí en el jardín, de todos estos árboles tú puedes comer del fruto, excepto del árbol que está en el centro del jardín. Ese árbol me lo reservo para mí, dice el Señor. De ese árbol no pueden comer, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios allí? Reservándose un árbol entre todos los árboles del huerto. Él estaba poniendo una prueba de lealtad a la primera pareja, al hombre y a la mujer. Le estaba poniendo una prueba de lealtad. Si ellos no comían del árbol, entonces eso implicaba que ellos eran leales, ellos eran obedientes, ellos reconocían a Dios como soberano, como Dios todopoderoso, como su creador. Pero si ellos comían del árbol, y así pasó, entonces la relación de Dios con el hombre se rompía, se resquebrajaba completamente. Ellos eran desobedientes, ellos dejaban de reconocer a Dios como su creador. Y entonces, como Dios ama al hombre y a la mujer, Dios no quería que se perdieran para siempre, no los dejó a la deriva, solo. De hecho, cuando ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, se escondieron de Dios. Y Dios los va a buscar.
Tuvieron miedo, dice también el relato bíblico allí en Génesis 2. Y Dios le dice la pregunta que se encuentra en el mismo capítulo 3, Génesis 3, 9, ¿dónde estás tú? Y eso existe hasta el día de hoy. Porque en el día de hoy encontramos muchos hombres y mujeres que se esconden de Dios. Se esconden detrás del trabajo, se esconden detrás de las dificultades, se esconden detrás de los afanes de este mundo. Pero Dios viene a ti y te dice, ¿dónde estás tú? Y entonces el Señor establece un pacto entre Dios y los hombres. Y vamos a ver las características que tiene este pacto. Hay 3 elementos fundamentales que hay que entender en este pacto. En primer lugar, el Señor en el pacto lo que va a hacer es sacar al hombre y a la mujer en la posición que se encuentra en estos momentos. En el lugar donde están, Él los quiere sacar. Y para eso, entonces, promete una serie de cosas que Dios va a hacer. Así que Dios promete. Y Dios lo va a cumplir porque Él jura por sí mismo que va a cumplir. Y eso le da seguridad al pacto que Dios está haciendo en ese momento con el hombre. Y el otro detalle importantísimo es que la iniciativa es de Dios. Jamás la iniciativa es del hombre, porque el hombre al rechazar a Dios se aleja de Dios, no quiere estar con Dios. Pero Dios sí quiere estar con el hombre porque es su criatura, porque lo ama, lo quiere salvar. Entonces el Señor se acerca al hombre, le propone, mira, vas a salir de ahí. Y le dice una serie de promesas y jura por sí mismo. Y aquí podemos nosotros leer un versículo que se encuentra en Hebreos 8:13 para reafirmar lo que estoy diciendo, que dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no había nadie más mayor que Dios, entonces juró por sí mismo. Y eso es lo que le garantiza que Dios sí va a cumplir las promesas que Él está estableciendo, que está incluyendo en el pacto. Pero el pacto es condicional. ¿Por qué es condicional? Porque tiene que haber el compromiso de parte del hombre. Acuérdese que un pacto es entre 2 partes. La parte de Dios está segura, más que segura. Pero ahora falta el cumplimiento de la parte del hombre. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Bueno, el hombre simplemente tiene que obedecer a Dios, ejercer la fe. Y ejercer la fe tiene 2 elementos, porque a veces las personas dicen que cuando uno tiene fe es simplemente creer. Pues no. Es creer y es hacer. Son dos elementos muy importantes. Creer y hacer. Porque mucha gente creen, pero se quedan como están. No hacen, no van a la acción. Así que hay que hacer también. Y aquí vamos a leer un versículo para este punto. Y Él, Yahvé, el Señor, os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra. Ve, aquí está la acción. Los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Y cuál es el tercer elemento? Cuando Dios promete que va a cumplir, que los va a sacar de donde está, y el hombre obedece, entonces el Señor aplica su amor y su gracia sobre el hombre y la mujer. ¿Ve? Pero el hombre no la va a aplicar si el hombre no obedece, si el hombre no toma acción, si el hombre no cree en Dios, no va a aplicar ninguna gracia. La va a aplicar si el hombre demuestra la obediencia. Y vamos a ver algunos ejemplos para poder entender, a ver si estos 3 elementos, promesa de Dios, obediencia del hombre, la gracia de Dios, a ver si se cumple en estos ejemplos que vamos a ver. Por ejemplo, el pacto con Noé. Si nosotros leemos allí todo el capítulo 6 de Noé, de Génesis, vamos a ver la historia de Noé, qué estaba pasando en el tiempo de Noé.
Acá dice, por ejemplo, el versículo 5 dice que, y vio Yahvé Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y entonces el Señor más adelante dice que al ver que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia, como él halló gracia en Noé, fue a Noé y le dijo, he decidido ponerle fin a este mundo, a todo ser, porque hay mucha maldad. Pero como halló gracia en Noé, le dice, hazte un arca de madera de gofer. Bueno, la madera de gofer dice que es acacia, o otros dicen que es ciprés, etcétera. No importa, es que hiciera un arca de madera. Mas estableceré mi pacto contigo, aquí viene la promesa de Dios, y entrarás en el arca tú, tu hijo, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y ahora viene la parte que le toca a Noé. ¿Qué hizo Noé? Noé escuchó y Noé obedeció y comenzó a construir el arca. Y tuvo 120 años para construir el arca. ¿Y qué pasó después? Aplicó la gracia a Noé y a su familia. Porque el mundo desapareció, fue anegado en agua. Pero ellos se salvaron, junto con los animales que entraron al arca. Así que aquí están los tres elementos que hemos visto. Promesa, obediencia y la gracia de Dios salvadora. Bueno, vamos a ver ahora el pacto con Abraham. ¿Qué pasaba con Abraham? ¿Acaso es un pacto diferente? ¿El pacto que hizo Dios con Abraham? No, es como una renovación del mismo pacto. Y de la misma manera le dice a Abraham, primero era el nombre Abraham, le dice, salte, vamos a leer el versículo, Génesis 12 del 1 al 3. Pero Yahvé Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Dios en el pacto lo quiere sacar de donde está, porque él estaba en una ciudad idólatra donde se adoraban muchos dioses, y Dios le dice, tienes que salirte de ahí. ¿Ve? Lo saca, le da promesas. Y entonces viene la respuesta, ahora a continuación, la respuesta de Abraham. Abraham salió. Y vamos a leer otros versículos un poquito más adelante, Génesis 17 del 3 al 6, dice, Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto contigo, con Abraham, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, o Abraham, como ustedes quieran pronunciarlo, Abraham, o Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ahora, habría que preguntarse, acá hay una promesa donde Dios bendice a naciones, a familias de la tierra. ¿Será que esa bendición llega hoy a nosotros? ¿Será que esa bendición llega a nuestros países donde aquí hay como 28 nacionalidades distintas? ¿Será que a cada país que nosotros pertenecemos llega esta bendición? Claro que sí, y llega a través de Cristo Jesús. Y ahora, nosotros lo tenemos que ver en el versículo. Mire, vamos a leer el versículo ahí en Gálatas 3, del 6 al 9. Dice así, mire, qué interesante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿ustedes son de fe? ¿Hay gente de fe aquí? Bueno, entonces escuche lo que dice. A los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Así que si usted tiene fe, cree en Cristo y obedece al Señor, usted es hijo de Abraham. Vamos a seguir leyendo. Y la Escritura
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que si tú eres un hombre y una mujer de fe, eres bendecido con la bendición que Dios le dio a Abraham. Y mire, hay un detalle más todavía. Dice que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, no hay libre, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, dice el versículo 29, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Usted no necesita haber nacido en Jerusalén, allá en Israel, y tener sangre de Abraham en sus venas. No necesita, lo que necesita es a Cristo Jesús. Y cuando usted está en Cristo, entonces usted es heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Se cumplieron los tres puntos aquí? Promesa, obediencia y la gracia. Sí se cumplió. Porque Abraham vivió hace muchos años, pero Dios ha bendecido todas sus generaciones. Ahora hay un detalle interesante también, que en el caso de Abraham y de Noé, todo era por palabras. Pero cuando aparece Moisés en la historia bíblica, entonces ahora viene la escritura. Y entonces el Señor vuelve a renovar el mismo pacto que le hizo a Abraham, lo renueva con Moisés. Y entonces vamos a leer aquí unos versículos. Pero ¿qué pasó con Moisés? ¿Cuál es la historia? Bueno, Moisés había huido al desierto, vivía en Egipto, huyó al desierto, estuvo como 40 años ahí pastoreando ovejas en el desierto, hasta que el Señor lo llama y le dice: tienes que ir a Egipto a retirar a mi pueblo. Él puso primero un poquito de resistencia, pero el Señor le promete que Él va a estar con él, como te promete a ti que el Señor estará con cada uno de nosotros. Entonces, allí el versículo de Éxodo, capítulo 6, del 1 al 8, vamos a leer aquí un poquito, dice: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Yo, Yahvé Dios, establecí mi pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me acordé de mi pacto. ¿De qué pacto se está acordando aquí? Del pacto que hizo con Abraham, que luego lo hizo con Isaac y con Jacob. Así que, y obviamente, el pueblo de Israel eran descendientes directos de Abraham. Y él dijo que iba a bendecir a las naciones que salieran de Abraham. Así que, por lo tanto, el Señor iba a estar con el pueblo de Israel en Egipto, que estaba esclavizado. Por lo tanto, le dice a Moisés: dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahvé Dios, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pacto, y seré vuestro Dios. Así que, ¿qué hace Moisés? Obedece a Dios, lleva al pueblo al Sinaí, y entonces en el Sinaí viene la renovación del pacto. Antes era a través de palabra, pero ahora es a través de la escritura. Y Dios escribe con su propio dedo la ley del pacto, los 10 mandamientos de Dios. Aparte de escribir otras leyes, las leyes civiles y la ley ceremonial, escritas. Y aquí fíjese que los 10 mandamientos comienzan allí en Éxodo 20, del 1 al 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre. Y entonces luego comienza con los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, etc. Ustedes ya conocen que los 10 mandamientos están allí en Éxodo 20, del 1 al 17. Y qué interesante que aquí vemos un orden. Vemos un orden. Primero el Señor salva, el Señor rescata, redime, saca de la esclavitud a su pueblo, y luego el pueblo, haciendo el pacto con Él, tiene que vivir en la ley de Dios. Y es exactamente lo que hace Cristo en el Nuevo Testamento. Cristo primero te salva, te redime, te libera del pecado, y luego te da la ley para que tú vivas en armonía con Cristo, con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, que vivas en armonía con el cielo. Y que tú puedas sentir en ti lo que dice allí Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y para la honra y gloria de Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas, esas cosas viejas que había en nosotros, mal carácter, rebeldía contra Dios, que estábamos escondidos de Dios, todo eso quedó para atrás, quedó en el pasado. Y aquí entonces, a partir de ahí, todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Pero el pacto del Señor se sigue renovando. Mire, no estamos hablando de pactos diferentes. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Lo que cambia son las personas, son las circunstancias, pero el pacto de Dios es el mismo. Y entonces el nuevo pacto lo dice tanto en Jeremías 31:33 como también en Hebreos 8:10. Miren lo que dice el Señor aquí. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en la mente y la escribiré en su corazón. Antes el Señor la escribió en tablas de piedra, pero ahora la va a escribir en tu corazón. Y yo seré por ellos Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjese la reciprocidad, porque no es suficiente que Dios diga: ellos son mi pueblo. ¿De qué sirve que Dios diga: ustedes son mi pueblo, y ustedes no reconocen a Dios? No funciona. Que tampoco funciona que ustedes digan: este es mi Dios, y Dios se haya retirado de ustedes. Tampoco funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Como dice aquí: seré para ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Hay reciprocidad. Entonces, nuevamente aquí encontramos la promesa de Dios, la obediencia del hombre y el amor y la gracia salvadora de Cristo Jesús. Así que ese pacto que Dios hizo allá hace muchos años para Noé, para Abraham, para Moisés, lo quiere hacer contigo hoy. El Señor quiere cambiarte, el Señor quiere sacarte de ese lugar que te escondes, porque el Señor quiere obrar en ti de tal manera que tú decidas con toda confianza comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Así que cuando tú comienzas a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, en un momento dado tú vas a decir: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso lo dice Salmo 48. Pero acuérdense, hay un elemento de aquí en el hombre que nosotros tenemos que entenderlo bien,
que es la obediencia, pero en base a la fe de la persona. Y la fe no es solo creer, sino que la fe te lleva a hacer. Cuando Dios le dijo a Noé que iba a acabar el mundo, comenzó inmediatamente a construir el arca. Cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, él reunió sus criados, su familia, sus animales y salió. Y no le preguntó al Señor, ¿y habrá peligro en el camino? ¿Y si me falta la comida? ¿Y si me falta el agua? Nada de eso. Ese es problema de Dios. El problema de uno es obedecer. Y de ahí en adelante todo lo va a hacer Dios. Lo mismo hace hoy contigo. Dios te llama, Dios quiere transformarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere una vida nueva en ti. Y con la certeza de tu parte de que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros.